Levanta las manos al cielo conmigo y repite: Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga 1000 problemas. Confiésalo con tus labios. Todo el mundo cantando conmigo. Levanto mis manos. Buenas noches, hermanos. Esta noche tengo el privilegio de compartirles la clase de esta noche. Quiero que me puedas acompañar a una oración para poder empezar. ¿Vale? Vamos a orar, por favor. Dios, Señor Todopoderoso, que está en el cielo, Padre bueno, muy buenas noches, Señor. Muchas gracias, Padre, por la bendición tan grande que es poder estar reunidos como iglesia, Dios, y que en este tiempo, Padre, lo podemos hacer a través de los medios electrónicos, de los medios a distancia, Dios, pero hoy mostramos, Dios, hoy se muestra que la iglesia está unida, Señor, está unida gracias a la sangre de mi Señor Jesucristo. Muchas gracias, mi Señor, por la misericordia que tiene para nuestras vidas, Dios. Ruego en esta tarde, noche, Dios, que usted se quede con nosotros, Padre. Yo le agradezco profundamente, Señor, el privilegio que me da de poder compartir el mensaje de esta noche, Dios. Ruego tanto, Padre, porque usted utilice mis palabras, Dios, utilice mi voz, Padre, utilice mi vida, Señor, para poder transmitir de una manera correcta, de una manera adecuada, Señor, el mensaje, Padre, que viene en la Biblia, Señor. Su palabra poderosa y Dios, que así, Padre, como en estos días estaba estudiando este capítulo, Dios, ha sacudido ya, movido mucho en mi corazón, Señor, el comprender más a fondo la Escritura, Señor. De la misma manera, Señor, la Escritura toca el corazón de cada uno de mis hermanos, nos sacuda, Dios, como iglesia y nos haga ser una iglesia más conforme a la imagen de mi Señor Jesucristo. Dios, gracias por su misericordia, por su amor. Quédese, por favor, con nosotros. Es en el nombre de Jesús que lo oramos. Vamos el capítulo 14 del libro de los Hechos. Nos narra justamente una parte importante del primer viaje misionero de Pablo. En el capítulo 13 que nos compartió el domingo Marín, se narra la primera parte de este viaje misionero. Esa primera parte el primer punto que quiero tocar es acerca de cómo la iglesia durante la misión sufrió una severa persecución. Por eso este punto se llama la persecución en la misión. Si te das cuenta, a partir de que llegan a Iconio, de que sale Pablo y Bernabé de Antioquía, me tomé el atrevimiento de tomar unos versículos del capítulo anterior. En el capítulo 13, del versículo 50 al 51, dice: de los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Esto es Antioquía, y de aquí se fueron a Iconio. En Iconio, ya en el capítulo 14, en el versículo 5 al 7, dice: pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Allí predicaban el evangelio. Es decir, de Antioquía salen por persecución y se van a Iconio. De Iconio nuevamente están predicando el evangelio y salen por persecución y se van ahora a Listra. Llegan a Listra y nuevamente es atacado Pablo y Bernabé por la predicación. Dicen Hechos 14, 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Fíjate, aquí estamos hablando de Listra y llegan a la región de Derbe. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando
el evangelio se está predicando de una manera poderosa. Justamente los judíos se levantan en contra del mensaje, judíos que no creyeron, que no estaban de acuerdo. Incluso la palabra que se usa para la contrariedad que tienen los judíos habla acerca de rebeldía. Entonces, fíjate lo que está pasando y lo que podemos aprender. En primera instancia, esta parte del viaje misionero de Pablo, la persecución no detuvo la misión, mas sin embargo, provocó que constantemente se estuviera moviendo Pablo de una ciudad a otra dentro de toda la provincia. Hoy yo quiero pensar cuánto o qué cosas en nuestra actualidad pueden estar impidiendo que la misión, que es anunciar el evangelio, se detenga. A lo mejor podemos pensar, no nos podemos reunir. Yo puedo decir, ya hemos visto varios bautizos. Gracias a Dios se bautizó mi papá. Mi papá es un hombre de 77 años que aprendió a usar la tecnología, tomó sus estudios a través de la tecnología y se bautizó. La misión se cumplió. Y así muchas gentes han estado avanzando. Pero a veces nosotros pensamos que hay situaciones tan difíciles que el evangelio se tiene que detener o que dejamos de anunciar el evangelio. Aquí, hermanos, el punto importante, uno de los puntos que quiero recalcar es que la persecución o las circunstancias que podemos estar viviendo en el día a día no detengan el anuncio del evangelio. Para Pablo y para Bernabé no fue algo determinante que los estuvieran persiguiendo, sino que ellos simplemente salían, iban a la siguiente ciudad, y lo primero que hacían era entrar a la sinagoga y evangelizar y anunciar el evangelio. Mucha gente creía, mucha gente no creía, pero el mensaje se anunciaba. En este segundo punto, aquí como lo ves en la de presentación, había gente que estaba en contra de este mensaje. Imagínate, dice en este versículo 19, aquí, entonces vinieron judíos de Antioquía y de Iconio. Fíjate qué tan fuerte fue la persecución que estaba sufriendo Pablo y Bernabé, que llegaron a Antioquía, los sacaron, los expulsaron, se fueron a Iconio, los expulsaron, llegaron a la siguiente ciudad, a Listra, y cuando se enteraron judíos, estaban en Listra evangelizando, ¿qué hicieron? Desde Antioquía y desde Iconio, que son más o menos 30 kilómetros de Listra a Antioquía, es decir, aproximadamente 3 días de camino sin interrupción, fueron para seguir la persecución. La verdad, hermano, ninguno de nosotros hemos tenido una persecución como esta. No hay una circunstancia en la que nosotros nos podamos sentir como, yo estaba peor que Pablo. Imagínate, en esta última ciudad, en Listra, los dejaron de perseguir. ¿Por qué? Porque pensaron que Pablo había muerto. Imagínate la gran persecución que sufrió Pablo y Bernabé. Que no pararon hasta lapidarlos. Y aquí esta es una parte importante. ¿Quiénes eran los principales que estaban en contra del mensaje? Justamente los judíos. Los judíos, al escuchar un mensaje que los irritaba, provocaban esa persecución. Dice en estos 3 pasajes, los judíos provocaban que los gentiles, provocaban que las autoridades expulsaran y detuvieran el mensaje. Hay gente que no quiere que el mensaje se anuncie. Van a hacer todo lo que sea necesario para impedirlo. Pero, hermano, en el punto 3 que tienes aquí en la presentación, algo que me impacta de Pablo y Bernabé, se mantuvieron anunciando el mensaje con valentía. ¿Verdad, hermano? Necesitamos estar bien enfocados en anunciar el mensaje cada vez más insistentemente y a pesar de todas las situaciones que tengamos enfrente. Quise poner aquí un mapa del viaje misionero de Pablo. La fuente empieza aquí en Antioquía, de aquí hasta Antioquía de Siria, es el capítulo 14,
Antioquía a Iconio, de Iconio a Listra, de Listra a Derbe, es el capítulo, bueno, y de regreso hasta Antioquía, es el capítulo 13, y de Antioquía, de aquí de este lado, a Jerusalén, todo este tramo, es el viaje de regreso a Jerusalén, y ya es el capítulo 15. Aquí tenemos los 3 capítulos que resumen el viaje de Pablo en su primer viaje misionero. ¿Sabes? El viaje misionero de Pablo no, se vio marcado constantemente por la persecución, por la contrariedad, por gente que no quería que el mensaje se anunciara. Entonces, hermano, esta es una invitación para nosotros a reflexionar qué cosas han estado impidiendo que anunciemos el evangelio. La economía, la sana distancia, el aislamiento. Hermanos, empleemos todo lo que esté en nuestro alcance para que el evangelio sea difundido donde quiera que estemos. Segundo punto que quiero tocarte es lo que le puse de la adoración a la persecución. En este punto hablamos en el capítulo, en el versículo 8. Dice, cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Y oyó hablar a Pablo, el cual, fijando los ojos en él, vio que tenía fe para ser sanado. Dijo a ambos, levántate, derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Fíjate, esta primera parte de la escritura que nos está enseñando, aquí está Pablo, ¿no? Está predicando, hay un hombre, cojo, de nacimiento, nunca había caminado, no sabía lo que era eso, tenía un problema muy fuerte, un problema congénito. Y por la predicación, ese hombre se llena de fe y Pablo lo sana. ¿Y cuál es el resultado? Fíjate, la gente que estaba en Listra, lo que más impactó sus vidas no fue el mensaje, fue el milagro. Y te das cuenta, hasta que Pablo hace andar este hombre, o más bien Pablo es el instrumento que usa Dios para que este hombre se levante, entonces es cuando se levantan dioses entre nosotros. Y fíjate, seguimos en la escritura, dice, que Bernabé, perdón. Y a Bernabé le llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Fíjate, aquí hay algo importante. La predicación de Pablo en idioma griego. Y cuando la gente de Listra se sorprende, dice que habló en la lengua natural para ellos, que era licanoica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Pablo y Bernabé no se dieron cuenta qué estaba pasando. Vieron mucho alboroto y de repente vieron llegar al sacerdote de Zeus o al sacerdote de Júpiter y trajeron toros, trajeron guirnaldas y empezaron a adorarlos. Fíjate lo que provocó. Esa gente era súper emocional, súper emocional. No provocó esta reacción el mensaje, sino lo provocó el acto, el milagro que se hizo sobre este hombre. Entonces ellos decidieron, vamos a adorarlos, estos son dioses. Y aquí me detengo un poquito, tengo un paréntesis porque hay una fábula en Listra que dice que en antaño, antes de durante la fundación de esta ciudad, justamente Júpiter y Mercurio bajaron en forma de hombres. Nadie les hizo caso, solamente un par de pastores fueron los que lo recibieron en su casa y fue la única casa que sobrevivió a una gran inundación. Es una fábula, es una mitología que se cuenta entre la ciudad de Listra, que eran prominentemente griegos, una fábula griega. Entonces, ellos, toda la gente, realmente lo que estaban pensando es, si yo no hago algo
me va a pasar algo malo. Si yo no adoro a estos que son como dioses, algo malo me va a pasar. Entonces, ese fue el propósito por el que ellos dijeron, vamos a adorarlos. No sea que después venga algo terrible, como lo que pasó en la mitología que tenemos, ¿no? Ahora fíjate, dice, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que les anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Las edades pasadas él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Fíjate, dice que se rasgaron sus vestiduras. Este ademán o esta reacción, lo que decía era que estaban totalmente en desacuerdo con esas palabras. Estaban en desacuerdo con lo que estaba pasando. Incluso porque era una blasfemia. Ellos lo consideraban como una blasfemia, que a ellos los consideraran dioses, los quisieran adorar como a dioses. Entonces, el celo de Dios por su Dios, digo de Pablo, por Dios, por el Dios verdadero, ¿qué hizo? No está bien que me adores. No está bien que creas que yo estoy haciendo algo por mí mismo. Entonces ellos dijeron, no me adores. Y fíjate lo increíble de esta parte de la escritura. Pablo y Bernabé lo que hacen no solamente es negar la adoración, impedirla o tratar de impedirla porque eran muchos, sino que ellos enfocan a la gente que quería adorarlos a lo que realmente tenían que adorar. Dice, lo que hacen esto, soy hombre. Dice, lo que estamos anunciando es que se conviertan a Dios que hizo la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Entonces, hermanos, de verdad, nosotros necesitamos aprender de esta parte. ¿Cuánto celo tenemos que tener? Porque la palabra no se desvíe. Pero no me voy a desviar de la presentación, perdón. Seguimos leyendo en el versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó, entró a la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Fíjate, este pueblo de Listra era súper emocional. En un momento escucharon el mensaje, vieron el milagro, se emocionaron tanto que dijeron, este es Dios, estos son nuestros dioses, y los adoraron. Y después vinieron personas de Antioquía y de Iconio, judíos, y empezaron a hablar en contra del mensaje y en contra de Pablo. A tal punto los pusieron en contra que terminaron apedreándolos. Los mismos que unos días estaban queriendo a exaltarlos, alabarlos y darles sacrificio como si fueran dioses, otros días después los estaban apedreando, incluso creyeron que lo habían matado. ¿Sabes, hermano? ¿Qué tantas emociones pueden llevarnos a nosotros también? El mensaje, nosotros lo conocemos. A veces nos emocionamos porque pasan cosas. Nos emocionamos y porque en medio de la pandemia hay un bautizo. Nos emocionamos porque porque llega ayuda de Job. Nos emocionamos porque pasan cosas. Pero después empieza la lucha. Empieza la lucha hacia nuestras vidas. Bueno, es que a lo mejor mi discipulador me está buscando. A lo mejor mis discípulos me buscan. Y empieza la lucha mental. ¿Y sabes qué pasa? Que nos volvemos y apedreamos la iglesia y apedreamos el mensaje. No de las emociones, superan la convicción. Hoy tenemos una convicción, es amar y servir a Dios. ¿Sale?
¿Cuánto nos dejamos influenciar externos, hermanos? Estos hombres adoraron, sacrificaron, pero cuando llegó alguien y empezó a hablar, se influenció. Su mente fue influenciada por estas palabras que ellos mismos estaban diciendo en contra de alejarse totalmente de Pablo y de Bernabé, incluso de tratar de matarlos. ¿Sabes, hermano? Necesitamos pensar mucho en esa parte, cuánto nosotros somos emocionales o tenemos convicción, cuánto un mensaje nos emociona y queremos salir y comernos el mundo, o cuánto tenemos la convicción profunda de llevar una vida íntegra. Este siguiente punto le puse la humildad del siervo de Cristo y vamos a regresar un poquito a la misma lectura que teníamos. Dice, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, diciendo, varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En las edades pasadas se le ha dejado todas las gentes andar en sus propios caminos, ya lo leímos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Te decía, Pablo recibe una adoración. ¿Por qué? Porque hizo algo, o ellos vieron que Pablo hizo algo. Pablo sabía que él no había hecho nada. Pablo sabía que lo que había hecho era por obra del Espíritu y por voluntad de Dios, pero los hombres no. Entonces lo quisieron adorar. ¿Sabes? Me impacta la sensatez de Pablo, la convicción tan profunda que él tenía. No está bien que me adores porque yo no soy quien merece adoración. Estoy diciendo que cambies tu estilo de vida, que te vuelvas al Dios. Tal vez ellos no creían en el Dios, en Jehová, en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Pero aquí lo que nos enseña algo es bien importante. Pablo les estaba hablando acerca de lo que se llama teológicamente la revelación general de Dios a la humanidad. Es decir, que a través del cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, se puede revelar a Dios. Pablo le estaba diciendo, adora a este Dios. No le estaba diciendo al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. No. ¿A cuál Dios? Al que hizo todo lo que tú puedes ver. Entonces, Pablo lo que estaba haciendo era enfocar precisamente a quién tenemos que rendir alabanza. Hermanos, de verdad a veces nosotros podemos permitir que se nos exalte. Nosotros muchas veces, sobre todo en las posiciones de liderazgo y de servicio, está mucho la tentación de permitir que una exaltación a nuestras vidas nos llene el oído, nos llene el corazón y nos enorgullezca. El siervo de Cristo no puede permitir en ningún momento que se exalte más el nombre de ese siervo, el nombre del Señor. Un siervo de Cristo va a hacer todo lo necesario para que el nombre de Cristo sea exaltado y no el de uno. Vamos a enfocar. Ok, te gustó una prédica, te sientes agradecido porque se te dio algo. Impactó el bautismo, te sientes impactado por algo. Enfócate. Enfoquémonos en quién es el que hizo el milagro, en quién es el que hace la obra. Yo me siento muy agradecido con Marco, con César Martínez, con Juan Alcalá y con todos los hermanos que durante muchos años se involucraron con mi papá. Pero sabes, yo entiendo una cosa. Dios fue quien permitió que en este tiempo mi papá se bautizara. Dios es el que ha hecho todos los milagros en nuestra vida. Todos. No hay uno solo que podamos decir yo lo hice o es por obra mía. Entonces tengamos siempre, hermanos, bien enfocado a quién hay que dar la gloria. Un siervo de Cristo siempre enfoca la gloria para Dios. No hacia nosotros, no a nuestra persona, sino a la persona de Cristo. Amén. Pablo y Bernabé consideran a nivel de blasfemia. Es decir, la blasfemia es anteponer algo antes que a Dios. A nivel de blasfemia, que su nombre fuera exaltado.
Hermanos, de verdad, sobre todo los que tienen o tenemos un papel de servicio, tenemos que tener muy clara esta humildad del siervo de Cristo. Nuestro servicio es solamente porque Dios lo ha permitido. Lo que podemos hacer es porque Dios nos ha dado el privilegio de poder hacerlo. Amén. Ahora, siguiente punto. Es un título medio raro, pero es un mensaje que divide, pero que une. Amén. Dice en el verso 4, la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos. Fíjate, en esta parte es bien interesante. El mensaje bíblico, el mensaje que el domingo nos compartía Marín, que fue el que se predicó en cada iglesia, correctamente anunciado, provoca que unos crean, pero también que unos lo rechacen. Dice Mateo 10, 34 al 36, y quise profundizar un poquito más en esta parte porque es hasta cierto punto controversial. Dice Jesús, no piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Esa escritura aquí se estaba cumpliendo. Aquí se cumplía cabalmente. ¿Por qué? Porque en la misma sinagoga donde podía anunciarse el mensaje de Jesús, unos judíos creían y otros judíos rechazaban el mensaje. Y en la misma familia de judíos, tal vez el padre que llevaba 70 años, tal vez, salud, asistiendo a la sinagoga, y el hijo que era un joven de 20 años, tal vez en esa familia se dividió. ¿Por qué? Porque a lo mejor el padre creyó en Jesús, y a lo mejor el hijo no creyó y estaba en contra del mensaje. Entonces, realmente el mensaje correctamente anunciado, hermano, provoca que unos crean, pero también el rechazo de otros. Provoca una división, provoca que haya una contienda. Pregúntale a Pablo cómo le fue, ¿no? Tan fuerte fue la contienda que hubo en el corazón de los que no creyeron que quisieron matarlo. El mensaje transforma vidas, pero hay vidas que no desean ser transformadas. El mensaje confronta vidas, pero hay vidas que no quieren ser confrontadas. Y aquí surge una tentación bien grande: suavizar el mensaje. Suavizar el mensaje, es decir, imagínate, la primera vez que a Pablo y a Bernabé los sacaron de una sinagoga o los expulsaron. A lo mejor, imaginas que fueran caminando y diciendo, oye Pablo, ¿no crees que hay que poner un poquito más suave este mensaje? Como que hay que buscar que todos lo comprendan, que a todos les amolde, como que hay que buscar que este mensaje sea más sencillo, ¿no crees? Pero ¿sabes? El mensaje de la salvación a través de la obra redentora de Jesús no lo podemos suavizar. El mensaje que podemos dar y anunciar a la gente que se vuelvan a Dios, a unos los va a hacer enojarse y salir diciendo, ¿a este qué le importa? Y a otros los va a tronar, los va a quebrantar. Y en ese momento van a querer acercarse a Dios. El mismo mensaje. Hermanos, no suavicemos el mensaje. Quise poner esta frase de un pastor, John MacArthur, dice, no suavices el evangelio. Si la verdad ofende, deja que ofenda. La gente ha estado ofendiendo toda su vida a Dios. No es el punto de ofender a la gente, pero si a un mentiroso le dices que es un mentiroso, no se arrepiente, se va a ofender. Si se arrepiente, se va a quebrantar. A un adúltero, si le decimos, es un adúltero, se arrepiente, se va a volver a Dios porque escuchó la verdad. Pero ese mismo mensaje a un adúltero que está viviendo libremente su pecado,
lo va a enojar, lo va a irritar y te va a dejar de hablar. Hermanos, no suavicemos el mensaje. El mensaje que se predicó hace casi 2000 años, en Derbe, en Listra, en Iconio, en Antioquía, es el mismo mensaje que hoy tenemos que seguir predicando. Amén. Ahora fíjate, en Hechos 14 dice, cuidado hacia la iglesia, es el penúltimo punto. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, es decir, van de regreso, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanezcan en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Aquí fíjate, puse el extracto del mapa. La tentación de la comodidad estaba presente para Pablo. Si te das cuenta, aquí estaban en Derbe, ubicaste Derbe. A la derecha está Tarso. Tarso estaba a 224 kilómetros, así como ir de aquí a Querétaro, ¿no? Más o menos. Entonces, en Derbe se quedaron un tiempo, pero habían pasado lapidaciones, que los expulsaran de la sinagoga, persecución, habían pasado muchas cosas. A lo mejor en Derbe pensaba Pablo, ¿no? Aquí a la vuelta ya está Tarso. En lugar de irme otra vez a pelear con todos estos hombres, mejor me voy a Tarso. Y ya después de ahí, si te das cuenta, había camino fácil hacia Antioquía. Ya regresar. ¿Pero qué decidieron? No. Yo estoy en una misión. Yo estoy en la misión no solamente de plantar iglesias, sino también de cuidar a la iglesia. ¿Y cuál fue la decisión que tomaron de Derbe? Se regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Y después, hicieron ese viaje. ¿Y qué hicieron en ese viaje, hermanos? Confirmaron, es decir, fortalecieron el ánimo de los cristianos. Todo este viaje más o menos duró 2 años, el primer viaje misionero. Entonces, imagínate, las iglesias de Listra, Iconio y Antioquía eran iglesias muy, muy tiernas. Entonces, Pablo dice, yo necesito ir a confirmar y a animar a los nuevos cristianos, a exhortarlos, es decir, a llevarlos a la obediencia, a enseñarles algo. Es necesario que a través de tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esta parte? No quiere decir que por sufrir vamos a entrar al reino de Dios, no. Quiere decir que como ya estamos en el camino del reino de Dios, vamos a enfrentar tribulaciones, vamos a enfrentar persecución, y que vamos a tener que atravesar esa persecución toda nuestra vida hasta que un día estemos en la presencia de Dios. ¿Sabes? Increíble. Pablo va con esas iglesias, jóvenes cristianos que no tenían más de un año y medio de ser cristianos, y les dice, ánimo, ánimo, sean obedientes, soporten las tribulaciones. Increíble mensaje, hermanos. Increíble. Pablo no les dijo, miren, no digan un mensaje suave, digan un mensaje tranquilo. No, les dijo, soporten, porque cuando ustedes acaben de soportar, está el reino de Dios. Permanezcan fieles. Y sabes, hizo algo increíble, nombró ancianos. La iglesia necesita un cuidado especial. Los ancianos, Pablo tiene un trasfondo judío. Dentro de la comunidad judía, los ancianos ya existían. A las afueras de cada ciudad había un grupo de ancianos que eran a los que se llevaban a juzgar los casos difíciles. Recordarás que llevaron a la mujer adúltera a las puertas de la ciudad donde estaba Jesús, y los comentaristas dicen que estaba reunido con los ancianos de esa ciudad. Entonces, era importante para Pablo que cada iglesia tuviera un cuerpo de liderazgo sólido, en quien confiar, y el cual estuviera
capacitado para que llevara a la iglesia a crecer. Amén. Persistencia en la evangelización, último punto. En Hechos 14, 25 al 28 dice: y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. Allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios por la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Fíjate, ya que habían llegado a Perge, ya solamente les faltaba un barco para irse desde Atalia hasta Antioquía. Siguieron evangelizando, siguieron predicando el evangelio, el mismo mensaje de salvación. Desde ahí llegaron a Antioquía y rindieron cuentas a la iglesia. La iglesia tomó la decisión de mandarlos en un viaje misionero, y cuando regresan, dice que entregaron cuentas y hablaron y reunieron a la iglesia y les contaron las maravillas que habían hecho Dios con ellos. Esto me recuerda un poquito, hermanos, a los 12 que fueron a la tierra prometida, y cuando regresaron, dijeron: sí, es muy bonita, pero hay mucha gente mala. Aquí, en cambio, Pablo lo que dice: fue increíble, fue increíble. Cantamos la iglesia en Iconio, cantamos la iglesia en Listra, en Derbe, predicamos en Perge, muchos creyeron. Hay iglesia en esta zona, ¿sabes? Toda esta zona que recorrió Pablo y Bernabé es la zona de Galacia. ¿Te acuerdas que hay una carta dirigida a los Gálatas? Los comentaristas dicen que la carta a los Gálatas justamente va dirigida a esta iglesia. Es un paréntesis. Pero ¿qué fue lo que reportaron a la iglesia? Grandes cosas han pasado. Hermano, son más grandes e increíbles los milagros que Dios nos tiene que las tribulaciones. Es más increíble el hoy poder ver gente bautizándose, gente restaurándose, uniéndonos a través de Zoom, uniéndonos en tiempo de discipulado, a través de WhatsApp. Hermanos, esto es increíble. No vamos a hablar en este tiempo de cuántos estuvimos encerrados. Vamos a hablar de cuántos milagros Dios nos permitió ver en este tiempo de encierro. Vamos a hablar de cuánto Dios nos utilizó o utilizó, hermanos, para ver milagros en nuestras vidas. Hermanos, conclusiones: anunciemos el evangelio. Lleva riesgos, pero mantengámonos firmes. Mantengamos la mirada en quien nos envía. No somos nosotros, es Dios, es Cristo el que nos envía, y es a Él la que hay que anunciar. Tengamos espíritu de siervo. Amén. No dejemos que la exaltación se nos suba a la cabeza, sino más bien pensemos: la gloria es para Dios. Mantengamos siempre el mensaje del evangelio puro. Hermano, durante años yo he compartido mi fe y pocas personas se han bautizado. Pero, ¿sabes? Yo no he bajado la guardia. No bajemos la guardia en compartir el mensaje del evangelio puro, como es. No lo reduzcamos. Cuidemos la iglesia, capacitémosla, entrenémosla, hermano. Ve tu Biblia, pregunta. Si no sabes algo, pregúntale a tu discipulador, pero estudia, profundiza en las escrituras, no para sentirte sabio, sino para que conozcas el verdadero mensaje, la profundidad, la carne del evangelio. ¿Verdad, hermanos? Yo he estado estudiando en este tiempo con unos cursos, y la verdad, hermano, me he quedado sorprendido, me ha abierto los ojos, me ha fascinado estudiar con otros hermanos la Biblia de una manera tan profunda, que de verdad parece que es la primera vez que la leo. ¿Verdad, hermanos? Capacitémonos. Y el grupo de liderazgo, tú que eres discipulador, tú que eres líder de charla, tú que eres líder del sector, capacitemos a los miembros que tenemos a nuestro cargo. Entrenémoslos. Rindamos cuentas, hermanos. Rindamos buenas cuentas. Dios está haciendo milagros, Dios está haciendo maravillas en este tiempo de encierro. Hermanos, muchas gracias. Espero que sea de bendición para cada uno de ustedes. A Dios sea la gloria.